formalmente la actividad. Bueno, lo primero, ya les hemos dado la bienvenida individualmente o a los grupos que se han ido sumando, pero les reitero el agradecimiento primero en el interés por esta actividad, porque realmente ha sido una actividad que ha llamado muchísimo la atención. Hemos tenido muchas solicitudes de cupo hasta ahora, hasta el último momento. Desde el inicio fue una actividad con un gran impacto. Me presento, mi nombre es Natalie Cancino, yo soy coordinadora académica de la consultora del Centro de Estudios de la Comunicación y el Lenguaje, y hemos decidido dar esta presentación ahora como una manera de comenzar el mes de octubre, la conmemoración de un año desde del estallido social, y qué mejor manera de hacerlo con un tema tan novedoso, tan entretenido, y que pone en la práctica la creatividad de las masas, en definitiva. Jorge, que es la persona que nos va a dar esta presentación, Jorge ha tenido un olfato, por decirlo de alguna manera, sumamente agudo, al poner el ojo sobre esta forma nueva de comunicación, esta nueva forma de expresión que se ha dado en la calle en el marco de la revuelta popular de octubre. Les comento, Jorge es primero un amigo, es parte de nuestra consultora, es profesor de castellano de la USACH, se doctoró en literatura en la Católica del Paraíso, y actualmente trabaja en la Universidad Andrés Bello. Es profesor de la carrera de licenciatura en letras y dirige el bachillerato en humanidades. Es colonialista de formación, pero también participa en Archivuelta, que es el archivo literario de la revuelta, un proyecto, él nos va a contar luego con mayor detalle, un proyecto que busca dejar registro justamente de esto, de esta forma de expresión, ¿no? Jorge, dejé de verte. Sí, te veo. Te voy a... ya, activaste el audio, pero dejé de verte. Ah, ya, ahora te veo nuevamente. Sí, el audio lo tengo activo. Ya, perfecto. Entonces, buenas tardes, siéntanse súper bienvenidos. Aquí estamos viendo los mensajes que hay en el chat. A ver, dice ahí, Leonor está dejando algunos mensajes. Jorge, te hago una pregunta. ¿Te gustaría que, si alguien tiene alguna pregunta, lo dejamos para la segunda mitad, ¿no?, de la exposición, que va a ser el diálogo? ¿Sí? ¿Te parece? Entonces, en la medida en que ustedes tengan preguntas, los participantes tengan preguntas, para que no se les olvide, pueden anotarlas o ponerlas en el chat y yo tomo nota de ellas y después las podemos socializar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ya. No, muchas gracias primero que todo por la invitación para presentar. Muchas gracias también a toda la gente que está conectada y tomándose un tiempo para escuchar la presentación. Bueno, y agradezco también tus palabras de presentación, Natalie, que son demasiado generosas, probablemente. Bueno, este es un tema que a mí me interesa mucho. Como dijo Natalie, yo de formación, o mi investigación ha girado más en torno al área de los tíos coloniales o de la época colonial, pero también hay otras líneas que me interesan mucho, y una de estas es lo que se comenzó a producir desde octubre en adelante, de octubre del año pasado en adelante, y sigue activo y vigente hasta hoy en día, que tiene que ver con todas estas manifestaciones artísticas y sobre todo literarias que han ido surgiendo
en ya casi 12 meses, casi un año ya que se va a cumplir. Entonces, bueno, y a propósito de eso también es que adquiere un sentido especial hablar sobre este tema, a propósito ya que vamos a cumplir un año del 18 de octubre. Eh, Bien, bueno, la exposición la hemos llamado Literatura y Revuelta Popular, las letras del octubre chileno. Acá, antes de comenzar, yo quería hacer mención bueno, ahí, mencionarles los objetivos generales, los propósitos generales de la presentación, que tienen que ver con, en primer lugar, poder hacer difusión de todo esto, de todos estos materiales, o al menos de una selección de todo esto, estas manifestaciones, estos materiales que se han ido elaborando en este tiempo. En segundo lugar, proponer algunas líneas generales de aproximación a este corpus que es súper amplio. Yo hice una selección, pero aún así son muchas imágenes, van a poder ver todos ustedes después. Y proponer, bueno, y también, por otro lado, un intento de organización que también es bien sui generis, o sea, no es nada así como muy acabado, sino que solamente es tratar de centrar algunas líneas a partir de las cuales uno podría abordar todos estos materiales, ¿ya? Tratar de darle como alguna organización o sistematización. Y decir fundamentalmente las imágenes están tomadas del proyecto en el que trabajo, que es Archivuelta, que tiene este nombre bien ambicioso, ¿cierto?, de Archivo Literario de la Revuelta, pero que como todo archivo siempre es bien incompleto. O sea, se ha podido coleccionar mucho, pero también siempre van surgiendo nuevas cosas. Y además, también dejar en claro que ha hecho otra gente, memes, entonces, y siempre damos los créditos por ese trabajo. Entonces, yo les voy a ir mencionando también ahí cuando corresponda a quién pertenece o quiénes son los autores de tal o cual trabajo. Bien, entonces eso como en términos generales, y antes de comenzar quería hacer mención a dos cosas ya bien tristes que hayan ocurrido esta semana, y que una de ellas es la conmemoración de los 100 años de la muerte de José Domingo Gómez Rojas, un poeta anarquista de principios del siglo XX que fue cruelmente torturado y terminó falleciendo producto también de esas torturas, bien bastante joven, a los 23, 24 años. Eh, la muerte de Quino, que ocurrió esta semana también, un referente súper importante, y la figura de Mafalda, como aparece en esta imagen, también ha estado presente en estas movilizaciones. Y la tercera alusión es algo que no estaba pensado para nada, que surgió anoche, lamentablemente, producto a través del brutal accionar casi matan a una nueva persona, y entonces Antonio Araya, y digamos, en honor a él también, digamos, está hecha la presentación. Bien, bueno, para un acercamiento general al tema, a mí me ha interesado trabajar también con el concepto de revuelta, que está precisamente también el nombre del proyecto de Archivuelta, y tratar de comprender desde ahí todos estos materiales literarios que se han ido generando. Entonces, una de las referencias más importantes
es la de este libro que es Spartacus de Furio Jesse, que ha sido un libro bastante citado, ha sido una referencia importante en general para pensar el tema de la revuelta. Y de ahí me destaco fundamentalmente tres cosas: el tema del tiempo, del espacio y de la comunidad, ¿ya? Y cómo la revuelta abre estas nuevas instancias. Y ahí hay unas pequeñas citas que coloqué respecto a cada concepto. En cuanto al tiempo, dice Jesse, la revuelta suspende el tiempo histórico e instaura de golpe un tiempo en el cual todo lo que se cumple vale por sí mismo. En referencia a que una revuelta es una interrupción del tiempo que se está viviendo, y de alguna manera no es que ponga una pausa en ese tiempo para después retomar ese tiempo, sino que corta el recorrido que se viene trayendo y detiene ese tiempo y de alguna manera abre una incertidumbre, en términos de que no sabemos para dónde se va a derivar, ¿no? De ahí incertidumbre que coloca la revuelta, la medida en que corta ese tiempo, ese tiempo lineal que se viene viviendo hasta ese momento. El segundo punto súper importante es el tema del espacio. La revuelta no solo, o una revuelta no solo interrumpe el tiempo y abre un nuevo tiempo en donde todo es posible, sino que también afecta el espacio. Y ahí Jesse dice: solo a la hora de la revuelta la ciudad se siente verdaderamente como la propia ciudad. O sea, hay una apropiación de la ciudad, pero no una apropiación en el sentido de privatización, sino que una apropiación en el sentido de que se vuelve un objeto de propiedad pública, y un espacio del cual todos somos, digamos, propietarios, y disponible para que todos lo podamos usar. Entonces, ese es un cambio, un impacto importante de una revuelta, ¿ya? Y en el caso de la literatura y de los trabajos artísticos es súper importante, porque hemos visto cómo las calles rápidamente se llenaron de materiales, de pegatinas de la ciudad. Y el tercer concepto, el tercer punto importante que también abre la revuelta es la comunidad, ¿ya? Como dice Jesse acá, el instante de la revuelta y objetivación de sí como parte de una comunidad, ¿no? O sea, también abre la revuelta abre la posibilidad de crear una nueva comunidad, de sentirse parte de una comunidad, ¿ya? En la medida en que se apropia ese espacio también común, se comparte dentro de ese espacio, y la gente se junta, va a marchar junta, se reúne en ciertos espacios, ¿ya? Se va formando una nueva comunidad también. Bueno, como les decía, Jesse ha sido un referente súper importante para pensar la revuelta, y también me encontré últimamente con varios trabajos de Julia Kristeva, que vuelve también sobre este tema desde una mirada quizá un poco distinta, desde una mirada psicoanalítica, pero también creo que aporta algunas cosas súper interesantes para pensar el problema de una revuelta y todo lo que implica una revuelta. En sentido y sin sentido de la revuelta, por ejemplo, ahí dice: quizás estemos en eso, no somos culpables ni responsables, pero en consecuencia somos incapaces de revuelta, ¿ya? O sea, señalando, o queriendo señalar, o al menos como lo entiendo, queriendo señalar con eso que para para la vida en comunidad, ¿ya? Es necesario tener un sentido de responsabilidad por el otro, por los otros, ¿ya? Y en la medida en que ese sentido de responsabilidad, o de culpabilidad incluso, se pierde, en que se desaparece esa preocupación por el resto, por el otro, ¿ya? Eso da pie a la aparición de una revuelta. Yo creo que en el caso chileno hemos sido testigos claramente antes de la revuelta y antes de octubre del año pasado, y lo hemos seguido haciendo durante este año, de la indolencia, de la violencia, del maltrato, de la injusticia, de las desigualdades, ¿ya?
de parte del gobierno, de parte y de muchas instituciones, ¿ya?, que han hecho o han demostrado esa falta de responsabilidad por el otro, claramente, desde los famosos dichos de los ministros del año pasado, ¿cierto?, de comprar flores, de levantarse más temprano, de ir a hacer vida social al consultorio, ya, hasta lo más reciente que tiene que ver con lo mismo que pasó ayer con Antemeraya. Entonces hemos visto ahí, hemos sido testigos de esa indolencia y de esa irresponsabilidad para con el otro. Y eso también abre las vías para la revuelta. En otro libro dice, se llama La revuelta íntima, dice Julia Kristeva, dice, la revuelta es decir, la interrogación y el desplazamiento del pasado, ¿no? El futuro, si existe, depende de ello, ¿no? O sea, también, quizás esto también lo podríamos conectar con esta interrupción del tiempo que implica la revuelta, según Fourier y Jesse. Podríamos decir ahí que una de las posibilidades que se abre también es la de volver al pasado y releer ese pasado y ver cómo ese pasado también se proyecta en el presente, ¿no? Y ver cómo ese pasado se conecta con el presente. Por ejemplo, los famosos consignas muy reconocibles por todos que surgieron rápidamente el año pasado, como no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? O sea, no es solo lo que está pasando ahora, sino que es un problema que se arrastra al menos desde la supuesta vuelta a la democracia. No son 30 años, o sea, no son 30 pesos, son 46 años, ¿cierto? O para los pueblos indígenas son 30 pesos, son 500 años, ¿no? Entonces, sentando distintos momentos de dislocación inicial y de punto, quizás tratando de ver el momento en que se origina el verdadero problema. Y en tercer lugar, en un tercer libro que también encontré interesante de Kristeva, que es El porvenir de la revuelta. Y ahí ella dice, tomé la siguiente cita, dice, la cultura revuelta explora la permanencia de la contradicción, lo provisorio de la reconciliación, la evidencia de todo lo que pone a prueba la posibilidad del sentido unitario. Eso me parece también súper importante en términos contemporáneos y en términos de lo que también implica una revuelta, porque da cuenta de que esa comunidad que se forma, por ejemplo, esa comunidad que mencionaba Jesse, no necesariamente tiene que apuntar a mantener una política del consenso que hemos vivido en Chile, por ejemplo, sino que al contrario, una revuelta tiene que mantener vivo esa práctica y ese espíritu del conflicto, ¿no?, de la contradicción. Una revuelta da cuenta de que las articulaciones o los consensos siempre son provisorios, ¿no? Como dice acá Kristeva, lo provisorio de la reconciliación. O sea, no es algo que tenga un fundamento último, sino que es algo que es siempre contingente y que puede ir cambiando. Bien, eso en términos generales, entonces creo que son varias ideas interesantes para poder pensar lo que es la revuelta en términos más generales, y para pensar desde ahí, bueno, cómo aporta o cómo ha participado la literatura en estas movilizaciones sociales, ¿ya? Si la entendemos como una revuelta, ¿ya? En términos de que se quiere construir se abre un nuevo tiempo, se reapropia el espacio, se construye una nueva comunidad, se vuelve y se interroga el pasado y se pone en el tapete la conflictividad, ¿no? Son elementos bien importantes e interesantes para pensar el ejercicio y la práctica de la literatura en este contexto. Y agrego como último punto la cita de una entrevista que recientemente se hizo a Alejandra Castillo, profesora de la UNCE, filósofa feminista y muy importante hoy día en Chile, que ella dice lo siguiente: la revuelta de octubre del año pasado se planteó en y desde las imágenes. Imágenes infiltradas por un lado, que buscaban volver evidente la represión y persecución policial, imágenes operativas por otro lado, que no tenían otro fin que reconocer para favorecer la búsqueda y captura de posibles infractores a la ley. Las primeras son registros furtivos, borrosos, desenfocados. Las imágenes operativas son nítidas y su registro es secuencial.
Las primeras imágenes son disidentes y las segundas son imágenes de dominio. Habría que decir, teniendo en cuenta lo anterior, que la Revuelta de Octubre fue la primera gran revuelta social chilena que se despliega en un régimen escópico de pantallas e imágenes digitales. En tal sentido, la revuelta no toma solo lugar en la calle, sino también en su simultánea duplicación digital. Ahí efectivamente esto último que dice Alejandra Castillo es súper importante, y ha sido súper evidente también en el ámbito de la literatura, porque la literatura ha fluido no solamente en la calle, sino que también ha circulado, y sobre todo en este año de confinamiento, de cuarentena, ha circulado bastante por las redes sociales, pero eh, también creo yo que se puede complementar lo que ella dice, en el sentido de que también a veces las imágenes acusatorias, ¿ya? Las imágenes que se han usado en juicios, por ejemplo, de muchos presos de la revuelta, a veces también son borrosas, y es una de las causas o uno de los argumentos que se da para solicitar o sea, para defender la inocencia de los acusados. Muchas de las imágenes que también proporciona Carabineros son borrosas. Y también es interesante el hecho de que la imagen digital también se duplica en la calle. O sea, no es solo la imagen de la calle que se duplica digitalmente, sino que también es la imagen digital que se duplica en la calle, ¿ya? Porque uno se encuentra con muchos carteles, por ejemplo, muchos afiches que son impresiones de ilustraciones que se han hecho digitalmente y que están pegadas en los muros. Por ejemplo, en el GAM había una gran cantidad de material de ese estilo. Entonces, funciona en las dos direcciones esa circulación. Pero es súper interesante lo que plantea Alejandra, porque da cuenta de un punto importante, que es el tema de la imagen, y cómo la revuelta ha operado, ha funcionado a través de la imagen. Bien, entonces eso en términos como más críticos, más teóricos, para poder entrar a revisar lo más interesante, que es el material, ¿cierto? Que son los materiales que han circulado y que se han producido desde hace casi un año hasta ahora, ¿no? Eh, en primer lugar, destacar que hay diversos formatos por los cuales ha circulado la literatura o las figuras literarias, autores, autoras, ¿no? Acá hay una muestra súper amplia, pero que también se queda corta con algunas cosas. Por ejemplo, el cartel acá de la Biblioteca Nacional que dice "La poesía está en la calle", que a mí siempre me ha parecido como bien representativo de lo que ha significado el papel de la literatura en este contexto. La ilustración de Papelucho Capucha, el mural en el río Mapocho, que ahí se pueden ver los rostros de Gabriela Mistral, de Medel, Gladys Marín y Víctor Jara. Ahí lo que les decía, el texto impreso y pegado en la calle, con una cita del Lemebel en este caso, el stencil de Avenida Pedro Lemebel, que eso se hizo en la Avenida Pedro Montt, en Valparaíso, que se refundó como Avenida Pedro Lemebel. La escultura que hizo este busto, que es obra de Vero Opcional, se llama la artista que hizo esta obra, y que colocó este busto del Lemebel afuera, en el frontis de la Casa Central de la Católica, en Santiago. Creo que lo hizo de papel maché, si mal no recuerdo. El rayado, acá se lee poco y se dispara mucho, y la carta acá del tarot, con la figura del Lemebel, como el sol, el mosaico, ¿ya? De Musa Mosaico, que hace poco fue destruida, ¿cierto? Me imagino que todos vimos esas imágenes. Y acá la proyección lumínica que se hizo hace poco también con un verso con un poema de Pepe Cueva, Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema, que también ha sido un texto bastante citado y recurrente en las movilizaciones. Entonces, como se puede ver, son
distintos formatos por los cuales ha circulado la literatura. Y hay algunos quizás que han sido más recurrentes, pero ha sido muy variado. Y lo que sigue a continuación es una serie, una propuesta de organización, pero como les decía al principio también súper abierta a mejoras, y es una primera aproximación solamente. Por ejemplo, tenemos acá Jesús fue el primer capucha, haciendo alusión a la Biblia. La reelaboración de esta cita de Dante: los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que andan abrazando pacos en tiempos de crisis moral. Tenemos ahí literatura medieval, literatura de vanguardia, de las primeras décadas del siglo XX, con la presencia de Mayakovsky, de Bertolt Brecht, de Principito, que también ha sido un referente importante. La época colonial acá, con este dibujo de JC, que es una ilustración dedicada a la primera línea, utilizando como base los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Y aquí la relación también del título de la novela de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Insurrección, el amor en tiempos de cólera, acá rebautizada como Insurrección en tiempos de cólera. Entonces hay distintas épocas, distintos periodos y distinta literatura de distintas partes también, que se han hecho presentes en este contexto. Aquí hago hincapié en algunas que son más recurrentes, ¿ya? De aquí en adelante. Las referencias bíblicas, por ejemplo. Esta que es en esta proyección de Cristo acá, que hizo The Light Lab también, que en ese momento quizás no era un proyecto tan conocido, y hoy día sí lo tenemos también como referente importante. Y proyectó esta imagen sobre el frontis de la Católica también, de la Casa Central de la Católica, acompañado de esta cita: de cada vez que lo hiciste con ellos, mis humildes hermanos, también lo hiciste conmigo, ¿no? Un versículo de Mateo. Esta otra obra, esta escena de obra de Rosita Beas, también, donde vemos a varios personajes, algunos literarios, otros ligados al ámbito musical o televisivo, como el caso de Felipe Camiroaga. Este famoso mural también diciendo: no los perdones, saben perfectamente lo que hacen. Esta imagen más reciente también, que surgió en el contexto a partir de una franja del rechazo, ¿ya? Donde salen ahí Satán y Jesús corriendo tomados de la mano, la imagen de Piñera ahí con los cachos, el niño que dice: el infierno está en el cename, la referencia a Judas. O sea, también hay muchos referentes bíblicos que han aparecido en el contexto de la literatura de revuelta. Y este es quizás uno del género, digamos, por hablar de género, así como un término muy general, muy amplios. La poesía ha estado súper presente, ¿ya? Aquí hay un poema de Alejandra Pizarnik, el primero que aparece ahí con un cohete de papel, en el dibujo del cohete de papel. Hay abajo también algunos textos de creación anónima que se pegaron en la calle, este texto precioso y terrible de Fernando Pérez, y que apareció tempranamente, creo que en noviembre del año pasado, a partir de todos los casos de víctimas de estallidos oculares, ¿no? Poemas de Nicanor Parra, Benedetti, que también fue una figura importante. Ahí puse esa imagen de la chica ahí que está con el escudo y que reformula ese famoso verso de Benedetti, ¿cierto? En la calle Codacodo somos uno, dice el escudo. La Elvira Hernández también. Ahí de nuevo está el Pepe Cueva, está el Licura Chihuahilaf, Benedetti de nuevo, Estela Díaz-Barín, Pablo de Roca abajo ahí en Playa Ancha, El placer de destruir creando, Zurita, Neruda ahí con su Avanzar conmigo hermano, Benedetti otra vez abajo
Este es el caso del profesor de Talca que fue detenido y tuvo que pagar una multa por haber escrito este poema en una escalera, la escalera de una plaza de Talca, y también también un rechazo a la figura de Benedetti. Hay la imagen de una chica diciendo paren con Benedetti. Tenemos también literatura infantil, juvenil, ya por darle algún nombre ahí, Piñerocho, Papelucho, que también ha sido una figura recurrente, Perico Marcha por Chile, que ese y el de La Rebelión en Hamelin son obras de una ilustradora que se llama Esta Cabra, que tiene unos trabajos súper buenos también. La ilustración de Fab Rivas ahí, de Papelucho, Un Chile más justo, y uno de los personajes de Blancanieves y los Siete Enanitos también. Y El Principito otra vez, ¿ya? Que es una figura que también se repite, lo esencial es invisible al gobierno, y haciendo alusión a esa famosa cita, esa famosa frase del Principito que se reversiona también de muchas maneras. Lo esencial es invisible al gobierno, lo esencial es invisible a los ojos de la prensa, lo esencial es invisible al Estado, ¿ya? Etcétera, etcétera. Lira popular, ya décimas, que también tuvieron una figuración importante. La primera imagen es de un colectivo, de un proyecto que todavía sigue activo, que acaba de publicar, se llama La Lira de Octubre, y que de hecho acaba de publicar la 9ª edición de la Lira. Hicieron la semana pasada, no, esta misma semana hicieron un taller también de Lira para poder reunir fondos, porque van a volver a pegar material en las calles. Y al medio ahí tenemos una décima de Nano Stern, de décimas urgentes, que también pegaron varias décimas en la calle, El Versero, que también apareció en Instagram y en la calle también, y acá las últimas dos, Valiente Veloso y Abre los Ojos, son décimas que estaban pegadas por las calles de Valparaíso también. Literatura fantástica, maravillosa, de ciencia ficción, Juego de Tronos, ahí que le decimos a Piñera, Not Today, el payaso de It, ahí también con la figura de Piñera, de 1984, que está al medio, no se nota tan claramente, esta revista dice ya 1984, y abajo dice El Capital te culea. Aldous Huxley, una cita ahí de Un Mundo Feliz, y la referencia también al Señor de los Anillos, otra vez con la figura de Piñera ahí. Esto también es súper importante, ha sido súper recurrente, la presencia de referentes tomados del cómic, de la historieta, novela gráfica, y del manga también, que lo puse en la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Y también materiales que se han ido creando, mucho trabajo también de historieta o de cómic que se ha hecho, y de novela gráfica que también se ha ido publicando. Ahí hay un trabajo de Cian, perdón, Cian 27, que estaba pegado en la calle, creo que ese estaba en el Gamma, ahí, o Wiman Pato, Batman, Camila Vaga ahí, también con la figura de Superman, haciendo alusión al personaje Superman, la pequeña Lulu, y Charlie Brown ahí también, que es un trabajo de Mauro Goblin Stencil, que es un artista de Valparaíso. Y Nos están matando ahí, también una imagen bien icónica de las movilizaciones. Abajito ahí tenemos a Mafalda, V de Vendetta, la revista, una convocatoria de la revista Brígida también para mandar trabajos, los dibujos de Eric Turman, que también hizo una serie que se llama No estamos en guerra, que hizo varias ilustraciones sobre las movilizaciones, el personaje de Doctor Strange también, y el manga, que también tuvo una participación súper importante, y el manga y el anime, podríamos decir. Hay el personaje de Oliver Atom, de los supercampeones, Akatsuki, haciendo alusión al anime y al manga Akatsuki, Naruto, Doraemon, Pokémon, One Piece,
Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Detective Conan y Dragon Ball, ¿ya? Y el anime también en general estuvo súper presente, ¿ya? Y de distintas maneras también. El cosplay también fue súper importante. Eh, Muchas referencias también a la lectura, a la práctica de la lectura, ¿ya? De la importancia de la lectura. Acá un mural que está en el Cerro Barón, en Valparaíso, que dice: cuando se lee mucho se dispara poco. Y aparece ahí una niña leyendo, y no se nota acá, pero los títulos de los libros también son súper interesantes que aparecen en ese mural. La demanda de no masiva a los libros, que es un rayado que está fuera de la Biblioteca Santiago Severina en Valparaíso. Eh, Ilustraciones también ahí, el CIPO apruebo que surgió en el contexto de las movilizaciones del 8 de marzo y después a propósito de la primera fecha del plebiscito, ¿cierto? El 26 de abril. Eh, Hay otro que dice: un pueblo leído jamás es sometido. Este último, este rayado que también me parecía, también está en Valparaíso, que dice: abajo el canon, y abajito de eso dice: lee Marx. Estaba ahí por el centro de Valparaíso. Eh, Referencia también a distintas lenguas, al uso de distintas lenguas, braille, lenguaje de señas, ¿ya? El aymara, el mapudungún abajo, el latín, que también tuvieron mucha participación, sobre todo a partir de las problemáticas de la inclusión, y en el caso del braille a partir de todos las víctimas de, de estallidos oculares, ¿no? Eh, Publicaciones periódicas o números especiales que se fueron también generando. Este periódico que apareció pegado en la calle un par de veces, Mercuria, ¿no? También, que contenía ahí poemas o textos distintos textos literarios. Capuche, que es un fanzine que hicieron los presos políticos de Concepción. El número especial de la revista Palabra Pública, también un número especial que apareció en el suplemento Grado Cero, se llama Literatura y Estallido. La imagen, la portada también acá de un número de la revista Mal de Ojo, que siguió publicando otros números. Esta es solo una pequeña muestra de lo que ha ido apareciendo. Intervenciones también que se hicieron en ciertos espacios públicos. Acá el primero está fuera de la Biblioteca Santiago Severina en Valparaíso, en donde alrededor prácticamente da la vuelta a todo el edificio, con una serie de carteles pegados con citas de autores de distintas épocas, ¿no? De distintos textos literarios, y con rayados también, obviamente. La segunda, la que está al medio, es una intervención de poesía a las calles, que se llama. Lo pueden encontrar en Instagram, se llama Poesía en Resistencia, y donde también tenían una serie de poemas o de citas de poemas también pegados afuera del Museo de Bellas Artes en Santiago. Y la última, es una intervención que hizo la editorial Inubicalistas, a un costado al Centro Nacional de la Cultura y las Artes, acá en Valparaíso, de ahí por la Plaza Sotomayor. Pero también hay muchas más que se hicieron a lo largo del país. Libros que han ido apareciendo, que aparecieron el año pasado incluso, y muy recientemente han ido apareciendo otros. Por ejemplo, este cómic, Estado de Rebeldía, David Marx, que apareció en noviembre, que se puede encontrar en línea. El libro Dignidad, de La Joyita Cartonera, ¿ya? Del cual se repartieron copias gratuitas el 8 de marzo. Los versos a la primera línea. Este libro también de Beatriz Villar, La luz está en Chile, que es una autora súper prolífica y todo. eh, y, está, y escribe muchos textos en relación con la contingencia de lo que va ocurriendo, y muy buenos textos también. El cómic de Guido Quetzalinas, Que no pare la revolución. El libro de Mala Imagen, Esto no prendió, que recopila muchas de las ilustraciones de los cómics que fue publicando
en el contexto de las movilizaciones, la décima del estallido de Nano Stern, que de hecho todavía no se lanza públicamente, pero ya está listo el libro y que recopila las décimas que escribió, y el libro que se lanzó hace poquito, la semana pasada, Reconstitución Poética, que recoge textos de distintos autores, sobre también la posibilidad de escribir una nueva constitución. Y actividades también que se han hecho. Acá hay distintos afiches, carteles de actividades que se han hecho. Pueden ver, es muy variado lo que se hizo. Proyectos activos también que se mantienen. Aquí el primero es del Culiarse un Paco Puliado, es de un trabajo del colectivo Frank Ocean, que es un proyecto que es muy interesante, que traduce textos de autores anglófonos, fundamentalmente, pero la traducción está muy relacionada con la contingencia local, ¿ya? Y con el lenguaje local también, y trabajan mucho con la imagen. Entonces es súper interesante el trabajo del colectivo Frank Ocean. El proyecto Arde, ¿ya?, que está recopilando textos también, y creo que esta semana o la semana anterior circuló ahí un texto, el video de un texto que escribió Slavoj Žižek para este proyecto. Y arriba la imagen de Condorito es obra de otro proyecto que se llama Bosques Azules, que trabaja con los personajes de Condorito. Y también es súper prolífico y tiene mucho trabajo para revisar ahí en Instagram. Bosques Azules se llama. La Lira de Octubre, el que está abajo, que está el taller que les mencionaba anteriormente, que se hizo este jueves, recién pasado, y que también ha hecho un trabajo súper bueno, y lo ha podido mantener en el tiempo. Súper recomendable también el trabajo. Y ahí una imagen ahí de los últimos de Archivuelta del proyecto en el que trabajo. Y una última mención aquí a figuras que han sido súper recurrentes. Una es Lemebel, que ya ha ido apareciendo en muchas imágenes anteriores, y como pueden ver acá, ¿ya?, hay muchas más también, ¿ya?, haciendo alusión tomando algunas citas de esos textos, sin duda alguna. Tengo miedo torero y su manifiesto habla por indiferencia, son los textos que han sido más citados, digamos, en las movilizaciones, pero también su figura en términos muy generales, ¿ya? Sobre todo a partir de los movimientos de género, lo han tomado también como un referente súper importante, ¿ya? Y la otra es, sin duda alguna, también Gabriela Mistral, ¿ya?, que ha sido una figura también muy presente, ¿ya?, desde el movimiento feminista, pero también desde los movimientos de identidades de género. También ha sido una figura muy recuperada y muy presente en las movilizaciones. Ya ahí ustedes pueden ver, o sea, la más emblemática sea el mural que estaba en el GAM, ¿cierto? Esta imagen ahí que sale con una polera blanca y con el título de una canción de Los Prisioneros. Ese es un mural de Fab Chiraolo, ¿ya? Y entiendo que ese mural y algunos otros van a ser preservados por el GAM, ¿ya? Pero hay muchas otras referencias ahí. Entonces, es Lemebel y Mistral, yo creo que son las figuras más presentes en las movilizaciones, ¿no?, las más recurrentes, las más citadas. Y mención honrosa para Neruda, cuyo poema 15 ha sido tomado para bien y para mal. Ahí dice: me gusta democracia, pero estás como ausente. Me gusta cuando te blindas porque estás como ausente. Cuando vimos que los bancos y muchas otros negocios se blindaban, pero también ahí la lectura feminista de Neruda, ¿cierto? Neruda, cállate vos, ¿no?
que fue un cartel que circuló en el 8 de marzo, ¿ya? O ahí la comparación con Lemebel, menos Pablo Neruda, más Pedro Lemebel, ¿ya? Eh, y bueno, ya para terminar, y este largo repaso por las imágenes, por muchas imágenes de la literatura de revuelta, y solo mencionar algunas ideas generales y retomar algunas de las cosas que señalaba al principio, la importancia de la calle y de las redes sociales para el ejercicio y la difusión de la literatura, como hay un flujo ahí de ida y vuelta entre ambos espacios, ¿ya? El espacio virtual, digital y el espacio físico de la calle. Eh, y retomando algunas ideas de Jesse sobre todo, bueno, y de Cristeva también, qué pasa con este tiempo que se abre, este tiempo que se interrumpe en el contexto de una revuelta y cómo la literatura va participando de esto. Creo que lo podemos ver manifestado en la reelaboración de muchos textos. Ya recuerdo un texto de la crítica Patricia Espinosa que ella llamaba a que a partir de la revuelta había que empezar a releerlo todo, ¿ya? Pero la revuelta misma ya hizo eso, o sea, mucha gente empezó a hacer eso rápidamente con la revuelta y se empezaron a releer y a reelaborar muchos textos. Lo vemos en el caso de Neruda, de Mistral, de El Principito, ¿ya? Hay muchos, muchos ejemplos, ¿ya? Y en ese sentido también hay una interrogación y hay un desplazamiento también del pasado y se reinterpreta también ese pasado y se reconecta con el presente. La apropiación del espacio, que es muy evidente, muchos de estas manifestaciones estaban en la calle, circularon en la calle, y ahí me parece interesante destacar hacer el contrapunto con la expulsión del espacio, que es lo que se ha intentado hacer desde al menos enero, febrero en adelante, que fue algo que se agudizó también con la pandemia, en el contexto del encierro y ante la dificultad de estar en la calle y poder resguardar los espacios que ya se habían reapropiado. Por ejemplo, cuando se tachan las pinturas, se pinta encima de todos estos trabajos afuera del GAM, eh, el resguardo que hay hoy en día en la Plaza de la Dignidad, ¿ya? En esos casos podemos ver cómo eh, el espacio intenta ser reprivatizado, ¿ya? Por las instituciones, por el gobierno y por las instituciones eh, policiales fundamentalmente, o por grupos fascistas prácticamente, ¿no? La destrucción del mosaico del Matapacos, del mismo Lemebel, ¿ya? Lo que manifiestan todas esas prácticas es creo yo, una da cuenta de la importancia de apropiarse del espacio, ¿ya? Da cuenta de la importancia que tiene apropiarse de estos espacios públicos, ¿ya? En el fondo, entonces, la expulsión de estos espacios, o el impedir entrar a Plaza de Dignidad, el pintar o tachar ciertos trabajos que están pegados en las calles, es una forma de volver a privatizar ese espacio y eso da cuenta de el potencial y de la potencia que tiene el apropiarse del espacio y la incidencia que tiene en la construcción, en el imaginario social y en la construcción de una comunidad, ¿ya? Porque tachar una pintura es intentar decir que ese espacio no es público, no está ahí disponible para que cualquiera lo pueda rayar, ¿ya? No está ahí disponible para tu arte o para tus manifestaciones, ¿ya? Y por el contrario, pegar, y el solo hecho de rayar o de pegar un cartel, ya es una forma de apropiarse de ese espacio y demostrarle a los demás que ese espacio está ahí para ser ocupado. Y por último, el punto de la comunidad, ya para terminar, ahí efectivamente creo yo que la literatura y el arte en general ha abierto un espacio para construir una nueva comunidad y ha estado muy presente en ese ejercicio. Y ahí retomaba una cita de Diamel Altit, que
que dice: la lucha es democratizar la letra. La autoría siempre está detrás de la letra y no delante, ¿ya? Hay que ver la letra como insumo, como producción social, ¿ya? Eh, y ahí me recordaba también un concepto de Jacques Rancière, que es el de letra errante, que, haciendo alusión a que son aquellos textos que pueden ser leídos por cualquier persona, que pueden ser ya apropiados por cualquier persona, eh, y incluso uno podría ir más allá de decir que ya la letra incluso puede ser escrita, puede ser o inscrita por cualquier persona. Entonces, ese efectivamente es un ejercicio de democratización que puso en evidencia la revuelta a partir justamente de la apropiación de todos estos espacios, de cómo cualquiera podía llegar y escribir, cualquiera podía llegar y pegar algo, cualquiera podía reelaborar los textos que quisiera. eh, entonces, ese espacio de democratización, creo que ahí es donde se manifiesta también la posibilidad de construir una nueva comunidad, que es la posibilidad que da esta revuelta en particular, y quizás toda revuelta en términos generales. Eh, Bien, eso era lo que yo quería presentar. Espero no haber sido muy latero con la presentación. Se me hizo un poco larga, más larga de lo que yo pensaba, pero eh, espero que le haya gustado, y como le decía al principio, agradezco nuevamente la invitación de Natalie, agradezco la invitación del Secole también para poder mostrar todo este material que está ahí disponible, ¿no? Eh, Eso, muchas gracias, y los dejo con Natalie, le doy la palabra a ella para que pueda... Y Jorge, no, muchísimas gracias a ti. Claro, nosotros en un momento proyectamos una presentación más breve, pero hay que tomarse las cosas con el tiempo que se merecen, ¿no? Así que te agradecemos súper bien tu explicación, el detalle que nos diste en la explicación, esta semiótica de las imágenes, y en el contexto, ¿no? En el cual tú lo planteas desde la estética y desde desde el acercamiento y la irrupción, digamos, la visión multidisciplinaria con la cual abordas esta irrupción que se da desde hace un año. Ujú. Mira, tenemos, aquí hay otra pregunta de Carla, tengo anotadas dos preguntas. Te las digo a ver si tenemos más o menos para que iniciemos Sí, la conversación. saco, Álvaro dice, saco nomás la presentación. sí, como tú quieras, sí, puedes sacarla si quieres. Dice Álvaro, se dice que las expresiones artísticas son anticipatorias o premonitorias. En nuestro caso, insinúa que el arte vio lo que nadie vio venir. Pregunta difícil, dice. ¿Reconoce usted alguna expresión artística que pronosticaba la revuelta de octubre? Eh, Hay una... Hace poquito me encontré una cuenta en Instagram que se llama Decimista, que, pero tiene pocas publicaciones, pero tenía una del 12 12 de octubre del año pasado, en donde no lo tengo a mano el texto, pero es como que uno lo lee y decir, eso es lo que va a pasar. Como que una semana antes o 6 días antes de que explotara, digamos, esta situación, el texto que publica este autor decimista, que es una décima, cuenta ahí pero perfectamente lo que está pasando en ese momento con las evasiones de los secundarios, y dice, esto va a explotar. Eh, y bueno, yo recuerdo también bueno, aparecieron muchos, a partir de este famoso dicho, esta frase que circuló también al inicio de la revuelta: nadie lo vio venir, ¿cierto? Recuerdo también hay un libro que apareció sobre música, que se llama Se oía venir, ¿no? Donde se analizan distintos grupos, distintos estilos musicales que dan cuenta de la exposición de muchas problemáticas que ya estaban, que explotaron también el 18 de octubre, pero que ya venían siendo denunciadas por el hip hop, por el punk, desde los 80 prácticamente.
Y yo agregaría eso nomás, que ya, claro, no es artístico propiamente tal, pero también el hecho de que hay que considerar que aquí, que no lo digo yo, sino que lo han dicho otros especialistas, hay que considerar que la revuelta de octubre no es claro, no surge de la nada. Surge a partir de problemáticas muy graves que todavía se mantienen y surge también por movilizaciones previas. Y ahí muchos han mencionado, ya han coincidido en mencionar la Revolución Pingüina del 2005, 2006, las movilizaciones estudiantiles del 2011, el movimiento No Más FP, el que aparece en el 2013, creo, y por supuesto las movilizaciones feministas del año 2018, que son el antecedente más directo, digamos, de la revuelta de octubre. Entonces, claro, ahí uno puede, o sea, igual en mi opinión, es igual, hay que tomar en cuenta todos esos antecedentes pero también quizás tener cuidado con decir que lo veíamos venir o se oía venir, porque, claro, después cuando ya está esto, cuando explota esto, claro, ahí uno podía haber dicho, ah, claro, pero si aquí está anunciado claramente esto. Pero no sé si en realidad todos lo teníamos muy claro. Yo por lo menos no lo tenía muy claro y fue una sorpresa, una agradable sorpresa ah, saber que esto estaba pasando. Sí, mira, la segunda, hay otra pregunta de Rodolfo Pérez Luna, que dice, ¿en qué medida crees que continúa presente en la memoria popular del poeta anarquista José Domingo Gómez Rojas a 100 años de su muerte a manos del Estado chileno? En su libro Rebeldías Líricas, sobre todo en el poema Renegación, hay un verso muy explícito donde encarna la revuelta. Cita directa. Mis versos de la aurora que sean el alerta de la revolución. Uh-huh. Y sí, renegación, me gusta hacer mucho ese texto, de hecho. Yo, hijo de este siglo hipócrita y canalla, reniego de mi siglo y salgo a la batalla. También sí, yo no lo he visto una figura muy citada en las movilizaciones, pero sí es una figura súper importante. Creo yo que quizás no ha estado tan presente ahí con la cita, quizás. Eh, pero es una figura que desde hace rato que está siendo recuperada. En los años 90 o 2000, no recuerdo bien, se publicaron su obra completa o su obra reunida. Y más recientemente apareció el grupo de estudio Gómez Rojas. Creo que este año se hace una reedición no me acuerdo qué texto que va a aparecer prontamente también editado. Entonces, y ahora esta semana también se hicieron muchas actividades, en las últimas semanas también se hicieron muchas actividades, precisamente a partir de los 100 años del fallecimiento y del masivo funeral que tuvo Gómez Rojas en su momento. Entonces, claro, quizás no ha sido una figura tan importante en este contexto particular, o no muy presente, también porque es una figura que quizás no se conoce mucho. eh, pero creo yo que sí ha ido siendo recuperada desde hace un tiempo por los movimientos anarquistas fundamentalmente, eh, y creo yo que en ese sentido es que uno puede considerar que puede estar presente y que sigue estando ahí activo en la memoria popular, y espero que pueda seguir también, que pueda empezar a ser más difundida su obra, ¿no? Porque es un poeta Jorge, súper súper importante. sí, Sí. también acá el mismo Rodolfo nos dice si pudieran hacer mención también al poema 48 de Gonzalo Millán, que fue bastante compartido en redes sociales para el aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre. Y mira, después hay dos preguntas, o sea, dos Lo tendría preguntas que que... buscar. ¿Sí? Sí, De todas formas, yo te mando las preguntas luego. ya. No, eso no lo Eh, tenía ahí. Mira, hay dos preguntas de Carla y Carolina que son un poco cercanas temáticamente, entonces las uní. Dice Carla, ¿qué sucede en este trabajo con las publicaciones de textos como cuentos, novelas, poemarios? Y Carolina dice, la semana pasada leí Santiago en 100 palabras con cuentos que vienen ad hoc. Los jóvenes están Mm, produciendo como protagonistas que son en esta revuelta. sí, sí. Pucha, sobre el poema 48 de Millán no lo había, la verdad no me había topado
con el texto. Los registros que tengo al menos no lo tenía. Entonces me es difícil hacer como un comentario ahora. Y ahí sí me disculpa Roberto, creo. Eh, Rodolfo. Rodolfo, perdón. Ya. Pues no puedo atender como esa pregunta como es debido en este momento, porque no tenía presente ese texto. Eh, y respecto a la siguiente pregunta, en cuanto a trabajo de creación, sí hay mucho. Yo creo que desde el principio se ha venido dando. O sea, como mostraban algunas imágenes, desde el principio uno se encontraba con textos anónimos pegados en la calle. Y poemas o textos o en prosa también. eh, y entonces creo que ha sido una práctica recurrente, en realidad desde el principio, en cuanto a narrativa, quizás más propiamente tal. Claro, es llamativo quizás que la poesía haya tenido como una presencia más mayoritaria que respecto de la narrativa, en las calles o en las redes incluso. Eh, pero, pero de todos modos la narrativa también ha sido importante. Ahí hay unos textos bien famosos que aparecieron también tempranamente de El Borrador, ¿ya? Que ahora está haciendo una campaña para recopilar fondos para hacer una película. Y esto es un cuento sobre Pareman, ¿ya? Sobre la figura de Pareman, que fue bien difundido. Y, y varios otros relatos que fueron surgiendo y que, claro, yo ahora también me conocí esta semana recién lo de un cuento de Santiago en 100 palabras, ¿ya? Que también es un texto súper, un cuento, no recuerdo el título, pero eh, no, muy crudo el relato, pero bueno, lo que, o sea, lo que puedo comentar como en términos más generales es que hay mucho material, o sea, hay mucho material que se produce, que se escribe, que quizás no siempre tiene la visibilización que tienen otros textos, pero hay mucho material ahí circulando. En el proyecto hemos recopilado como 900, tenemos como 900 entradas, pero aún así hay muchas cosas que están, que no sean, que no se, están por subir, o otras cosas que no conocemos, de las que nos vamos enterando poco a poco. Eh, Hace poco también encontré en Letras My Site, un sitio que publica mucho trabajo sobre literatura. Me enteré que hay una sección ahí dedicada a textos que se publicaron en el contexto o en relación con la revuelta de octubre. Entonces, también pasa eso, que hay muchos materiales que no se conocen o no tienen, quizás no se alcanzan a conocer y por eso no están ahí los recuentos, quizás. Ujú. Jorge, preguntaba Carlos también en el chat por qué pensabas tú que, o sea, por qué la poesía justamente tenía más espacio. Dice, me gustaría saber si tú crees que la poesía es mucho más agresiva que la prosa por su calidad performativa y si no, ¿cuál crees que será el por qué se usa con más frecuencia? No sé, la verdad no sé, pero o sea, no tengo una respuesta como única para eso. Yo creo que también tiene que ver mucho con los autores que se van citando, por ejemplo, y con los textos de estos autores que se van citando. Y ahí lo que, lo que he podido identificar a nivel general es que hay muchos textos que son de conocimiento, de cultura general o que son de la cultura escolar incluso. Por ejemplo, el poema 15 de Neruda es un poema muy conocido, quizás uno de los más conocidos de Neruda y apareció mucho en la revuelta. En el caso del MB, muchas citas del manifiesto. Eh, entonces, creo que puede deberse en parte, no digo totalmente, sino que en parte solamente,
Aquí hay muchos textos que son de cultura general, ¿ya? Pero para mí eso es súper interesante de reflexionar en torno a eso, ¿no? También, Oye, Jorge, porque no sé si tú estás viendo el chat, no, porque hay estoy varios medio comentarios perdido. respecto a esta última pregunta. Carolina dice, yo creo que la poesía es lectura de inmediatez. Se ve más rápido en el contexto de ciudad. Jimena dice, el texto es más breve y recordable. Además de la procedencia del Ujú, autor, la poesía lo vuelve sensible y más romántico. Eh, ujú. Pedro gracias. Natalia dice, se trata de textos que están en la memoria colectiva, son referentes culturales. Es interesante ahí la... Sí, sí, yo creo que eso es eh, efectivamente. O sea, hay muchos motivos, yo creo, por los cuales se pueden explicar quizás que la poesía haya sido más recurrente o más común. Pero ahí no creo que haya una sola respuesta para eso. Oye, tenemos varias preguntas que nos hace Eduardo Ignacio, son 5 preguntas. Y dice que no espera que las respondas todas. Respecto a los escenarios presentados, dice la primera, en estos movimientos el tiempo se adelanta, se retrasa o se congela en el proceso creativo. Chuta. Ahí está. Vamos a tener que escribir un par de artículos, Jorge, Está de difícil. aquí después con las preguntas, porque hay preguntas que están súper complejas para responder. Sí, no sé, yo, no sé, igual es difícil como dar una sola respuesta o dar una respuesta que pueda dar cuenta, digamos, de todas las manifestaciones artísticas que circularon y que han seguido Te copié circulando. las preguntas de Eduardo para que las tenga. Más o menos les eché una mirada, pero sí se pregunta Estoy un bastante. poco perdido con el chat. La última pregunta, es que yo te copié las preguntas y las puse en el chat, pero es largo, es un párrafo largo. Ah, sí, son... Y antes, eh, Marcela Paredes preguntaba tu opinión sobre qué se espera en lo venidero respecto a la generación de nuevos contenidos populares a propósito de la democratización y el uso de espacios públicos. eh, pucha, yo no sé qué se podría, si se podría volver al, si se podría, yo creo que o sea, a mí lo que me gustaría es que se pudiera mantener o repetir quizás esta apropiación de los espacios públicos, ¿cierto? Y esta circulación libre y esta posibilidad abierta de poder publicar, escribir, rayar eh, en, en las calles, en las redes, en distintas lenguas, pero no sé si eso será posible dado el contexto tan represivo en que estamos. Eh, y lo que sí entiendo que se va a dar también es, bueno, como me enteré también hace poquito sobre por ejemplo, que se va a hacer con el mural de Gabriela Mistral que había en el GAM, que se van a hacer trabajos de conservación de varias de esas obras, ¿no? Entonces, eh, quizás también se podría hacer eso. O sea, eso puede ser una, un trabajo necesario, pero que tiene que ver también con el trabajo que hemos intentado hacer en el proyecto y que muchos han intentado hacer con rayado más general, con la música también. Es que es como darle también una cierta conservación digital como a todos estos materiales, ¿no? Pero yo creo que ambas cosas van a estar bien presentes, o sea, la conservación, la constitución de estos archivos, ya sean físicos o virtuales, y también la posibilidad de seguir creando. O sea, yo creo que eso igual va a estar presente, quizás no siempre en la calle con la posibilidad de estar ahí eh, ocupando los espacios públicos, pero sí con muchos espacios que se abrieron y que siguen funcionando, como les mencionaba el de la Lira de Octubre, por ejemplo, que sigue abierto y sigue siempre recibiendo liras o décimas que la gente le manda para poder publicar nuevos números. Gracias, Jorge.
Mira, bueno, bueno, también aquí están haciendo algunos otros comentarios, nos quedan las preguntas de Eduardo, que, bueno, son preguntas más complejas, Y más largas. Jimena te ofrece, eh, dice que tiene registros fotográficos de rayados y textos de Santiago, te los ofrece para darse vuelta. ay, Bueno, porque esto hay que por decirlo, favor. ha sido muy, muy humilde de los invitados a su proyecto. Jorge está colaborando en un proyecto, Archivuelta está en una página de Facebook, ¿no? Sí, y en Instagram también. Y en Instagram. Entonces, Sí. yo se lo voy a El, anotar acá, en el chat, por si quieren seguirlo, si quieren buscarlo. Cristina también te ofrece material. Mira, a mi juicio quedan muchísimos temas sí, las para preguntas conversar. de Eduardo son súper complejas. Sí, sí, las preguntas de Eduardo que nos dan como para tratar de reformularlas. Bueno, yo soy lingüista, por supuesto, el tema de este encuentro interlingüístico que se da en los muros de rescate de lengua, no sé, desde el latín, pasando por Mapudungun, lenguas que solicitan la inclusión de personas en situación de discapacidad, evidentemente hay un mundo. Otro tema interesante, a mi juicio, también es el tema este del canon, que lo hemos conversado alguna vez tú y yo, eh, respecto al cómo se reclama en contra del canon y al mismo tiempo es el lenguaje común que se utiliza para comunicarse en la calle, ¿no? Entonces, esa idea, a mí, no sé, esa idea de apropiación de un lenguaje y de una forma de expresión contra, contra la cual estás, pero estás obligado a utilizar de alguna manera para tener códigos de comunicación, también es súper interesante. Entonces sí, nos dan, como dice Carolina, dan muchas ganas de seguir discutiendo, de seguir conversando. Yo creo que lo que vamos a tener que Sí, hacer es hacer una parte 2. vamos, a tener, vamos a tener que proyectar algún otro trabajo sobre el tema de literatura, porque realmente es súper interesante, da para muchísimo. Les sí, agradecemos a todos la paciencia. Y Jorge, vamos al comercial, a la última diapo de Tinca. sí, La, pues. la tienes que poner tú que estás compartiendo. Bueno, hay mucha gente que ha participado hoy, que ha estado en charlas anteriores y ya nos conocen, y hay otros que no. Vamos a repetir el curso de actualización en estudios de género. Lo vamos a repetir durante el mes de noviembre, los 4 sábados de noviembre, de 4 a 6:30. Entonces pueden escribirnos al correo para obtener más información, detalles, inscripción. También las sesiones van a ser por Zoom en caso de que quieran participar. Más detalles hay al correo, así que están invitados al curso. Y sí, yo también, Jimena, comparto contigo, falta tiempo, nos falta tiempo. Y nada, pues. Muchas gracias, Yarna. Yarna dice, tremendo curso, lo recomiendo. Gracias, Yarna. Genial. Sí, pues la Yarna estuvo con nosotros en el curso en la primera versión, la Lisette, que recién puso un mensaje también que tenía que irse, también estuvo con nosotros en la primera versión, así que además les agradecemos que sigan confiando, en nosotros, ¿no? Que sigan participando en las actividades que estamos Ah, perdón. organizando. Nada, además, bueno, en la penúltima diapositiva, si pueden mostrarla, está el correo electrónico de Jorge. Bueno, está el de la consultora también, están nuestras redes sociales y el correo por si quieren seguirnos Sí, o comunicarse. También está el correo de Jorge. Yo, para mandar material, que le claro, estaría súper, súper agradecido porque es súper difícil poder recopilar todo, así que siempre estamos abiertos a aportes, con los merecidos créditos, por supuesto. oye, bueno, hace un ratito atrás se retomaron la Plaza de la Dignidad. Así que mientras nosotros, Sí, qué hay bueno. gente haciendo, están en la calle hace un ratito, se va a quitar a los pacos. Sí, justo a esta hora también, sí, pues había un llamado a actividad a una reunión ahí a las 4 parece, en la plaza. Uh-huh. Ya, pues muchísimas gracias a todos, les agradecemos, compartimos aquí, que nos dicen apruebo,
convención constitucional, lo ideal hubiese sido asamblea constituyente, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay por ahora. Muchas gracias, Jorge, de verdad, excelente. Muy, muy enriquecedor ver esta visión que has tenido para tomar, para ordenar, para proyectar, para explicar todo este nuevo material que tenemos desde la óptica de la libertad de expresión, ¿no? Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que han participado, gracias a todos y a todas por las preguntas, genial. Voy a mandarles, esto va a quedar, lo vamos a colgar en YouTube, y además voy a mandarles el material por el correo electrónico, a quienes se inscribieron. Así que muchas gracias. Aprovecho también de agradecer nuevamente la invitación y a toda la gente que estuvo presente, que preguntó. Lo siento por no haber podido responder todas las preguntas, pero esperemos que podamos tener una nueva oportunidad para seguir conversando. Lo vamos a gestionar, lo vamos a hacer. Chao, chicos, chicas. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias, estuvo muy bueno. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Adiós.